Hoy celebramos Cajas Chinas, que es una novela de nuestro sello de Malicia que ya salió hace casi un año. Digamos, eso para nosotros es particular porque siempre, por lo general, se presenta el libro casi antes de que salga a la calle, que entre en las librerías. Con Cajas Chinas sucede al revés. Y para mí está buenísimo porque hoy puedo hablar del libro desde el tiempo, ¿no? Desde el recorrido del tiempo. Y bueno, ya siempre se lo digo a Pablo y siempre que puedo lo digo, pero es uno de nuestros títulos favoritos del catálogo de narrativa. Es un libro que tuvo muy buenas reseñas, digamos, reseñas prestigiosas de lectores que nosotros nos interesan, que seguimos y que creo que hicieron justicia con Cajas Chinas. Me parece que para nosotros como editorial es un excelente principio de Pablo Pujol dentro de la ficción, de la narrativa, de la literatura. Sabemos que ya terminó otra novela y que creemos que va a seguir escribiendo. Entonces, haber sido la casa editorial que publicó su primera novela es una alegría. Y bueno, hoy estuve también como releyendo algunas de esas reseñas que planteaban, ¿no?, diferentes lecturas sobre Cajas Chinas. No es que me voy a extender ahí porque por suerte tenemos dos invitados de lujo, que son Verona de Maestri y Sergio Pujol, y que van a hablar del libro, pero bueno, digamos, esas lecturas me hacían pensar en un regreso como editor del libro a Cajas Chinas, y coincidía mucho con la lectura de Juan Duceide, que hablaba de una novela, justamente el nombre también lo trabajaba, pero como una novela que esconde muchas historias, y creo que es una novela que está buena leerla más de una vez para poder encontrarse con todas esas historias. Es muy divertida, es de muy rápida lectura, digamos, uno se mete ahí con los personajes, con el mago Gauna, y creo que ahí coincido también con Juan Duceide, que Agustina Magallanes, nuestra diseñadora, creo que dio con la tapa perfecta para el libro. Así que nada, agradecerle a Pablo la confianza que tuvo en nuestro trabajo, la paciencia también que tuvo en nuestro trabajo, y bueno, darle la palabra a los invitados y al autor, que son los protagonistas de esta noche. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, creo que es más que evidente que yo estoy aquí por consanguinidad con el autor de Cajas Chinas. Pujol presenta a Pujol. Resulta un poco extraño, pero después de todo es natural, somos primos. Afortunadamente el libro me gustó mucho, ¿no? Afortunadamente para Pablo y afortunadamente para mí, si no esta situación no se estaría dando, yo no estaría acá por lo pronto conversando con ustedes y ponderando el libro, incitándolos a que lo compren y lo lean. De todos modos, quiero aclarar que no soy crítico literario, bueno, ya lo saben. Tampoco creo ser un lector experto en novelas policiales, ni negras, ni blancas, ni británicas, ni norteamericanas. Aunque es cierto, y pido aquí permiso, me lo concedo a mí mismo, obviamente, para una breve nota autobiográfica, es cierto, decía, que buena parte de los insumos literarios de mi infancia tardía y de mi adolescencia provinieron justamente del género policial.
los títulos de Séptimo Sello, esa colección de MC que dirigían Borges y Bioy Casares, y que una tía mía que vivía en Bahía Blanca y que nos visitaba anualmente traía su valija, era una lectora adicta del policial, pero no deseaba conservarlos, entonces venía a visitarnos y me dejaba los libros sobre la mesa y yo me los devoraba, es cierto, esos títulos del Séptimo Sello. Después, más tarde, por incitación de mi viejo, algunas novelas ya de policial negro, de la colección que dirigía Ricardo Piglia, en la editorial Jorge Álvarez. Recuerdo novelas de José Giovanni, por ejemplo, y las que llegaron más tarde, ¿no? Hammett, Chandler, Chase, MacDonald y algún otro. Después dejé completamente el policial. Hace unos años leí alguna cosa de Elroy, pero la verdad es que sin mucho entusiasmo. Y después de leer el libro de Pablo me preguntaba qué pasó con mi relación con un género que me había entretenido durante tanto tiempo, o por lo menos en un momento importante de mi vida. ¿Qué pasó? Menos tiempo para la ficción, necesidad de elegir con más cuidado las lecturas. Es posible. Sin embargo, sigo leyendo ficción. Cuando puedo, sigo leyendo ficción. Creo en realidad que lo que pasó fue el cine. Es decir, el cine policial en sus diversas líneas. En un momento determinado sentí que el cine cubría con holgura mi sed de enigmas, crímenes y bajofondos. Y de mujeres fatales, digo de mujeres fatales de ficción, ¿no? Obviamente lo de la femme fatale es una figura instalada por el cine, básicamente. Incluso sospecho, una sospecha absolutamente ignorante, porque es un tema que desconozco, pero sospecho que muchas novelas policiales tomaron en realidad la figura de la femme fatale del cine y no al revés. Y cuento todo esto porque la lectura de Cajas Chinas no solo me permitió reencontrarme con la novela policial, sino también repensar la relación entre el género y el cine. Un cine que en el aparato erudito que tan diestramente va vertiendo Pablo a lo largo de su ficción, no necesariamente remite al cine de John Huston y demás. Por ejemplo, cuando el personaje Ezequiel Gauna, el mago Gauna, recuerda films favoritos, o cuando la voz del narrador, que es una doble voz en cierto modo, bueno, no quiero seguir para no espolear, como se dice ahora, la novela, Pablo acude a técnicas de cine para cerrar una imagen, fungido a negro, dice por ejemplo, y ahí sí creo que la novela dialoga vívidamente con las leyes de la narrativa del cine. Y es lógico, todos conocemos la formación y la trayectoria de Pablo Pujol. De todos modos, no creo que esta sea una novela con destino de cine, por más que, como nos enteramos en la última página, en la página de los agradecimientos y las aclaraciones, haya nacido como proyecto de guión cinematográfico, o que por lo menos un guión cinematográfico inspiró luego la novela. También podría decirse que es una literatura omnívora que se nutre de una infinidad de elementos y tradiciones, antiguas sagas, historia y mitología clásicas, relatos de caballería anacrónicos. Finalmente hay algo de quijotesco en el accionar último de Gauna, y de la propia literatura argentina. Respecto a esto último, quiero decir que cuando descubrí que el personaje principal en las primeras páginas del libro se llamaba Gauna, recordé El sueño de los héroes de Bioy Casares. También hay sueños, no necesariamente heroicos, en esta novela antiheroica, en cierto modo, de Pablo. Y esto articula bien con los argentinismos con los que se expresan los personajes, su identidad bonaerense y rioplatense. Uno de los personajes es uruguayo, y esto tiene un peso importante en la ficción. Cierto apego a prácticas e imaginarios pasados, por ejemplo el billar en lugar del pool, cosa que me alegró porque sé jugar al billar y desconozco absolutamente las reglas del pool. Y una serie de detalles entrañables de la figura de Luca Prodan al mago Fafá, que son como imanes que Pablo va dejando caer en todo el trayecto, al menos imanes para gente de nuestra generación, de mi generación, y en ese sentido arriesgaría que la novela tiene bastante de texto generacional.
no expulsa al lector más joven y menos aún al mayor, pero hay ciertos guiños que quizás, Pablo es un poco más joven que yo, pero no mucho, estemos nosotros en mejores condiciones que el resto de disfrutar. Estamos con la edad, dando vueltas siempre con el tema de la edad. Obviamente los puntos fuertes de esta novela, lo que la convierte en una novela atrayente y rigurosa, son la estructura narrativa y los personajes. La estructura narrativa tiene un encastre perfecto, como haciéndole honor a esas cajas chinas misteriosas y lúdicas que atesora el personaje de Laura. El relato es sólido, no deja ningún cabo suelto, integra sus abundantes digresiones en una trama mayor, y a cada paso nos invita a que, como el adivinador, vayamos encontrando subtextos, significados más o menos ocultos. Bien dice la contratapa del relato que esto tiene una superficie vagamente chandleriana y que por debajo de esa superficie hay una indagación en los confines de la memoria. Y efectivamente la memoria es la gran protagonista de esta novela, tanto la memoria voluntaria como y sobre todo la involuntaria, esa información de nuestro disco rígido que se dispara súbitamente, a veces de modo escandaloso o inapropiado, por razones que nunca comprendemos, por razones que son enigmáticas como las novelas policiales mismas. Y sobre esa superficie con subsuelo, que es la trama, están los personajes, perfectamente resueltos, cosa sorprendente en una primera novela. Quiero decir, Laura Terranova, su siniestro padre, una especie de Pata Medina, si se me permite el localismo, Fonseca y Barrabás, todos ellos están tan bien descritos, tan preciso es el trazado con el que fueron dibujados, que yo puedo apostar a que permanecerán por mucho tiempo en la memoria de quienes hemos leído este libro. Obviamente quienes vamos seguido al cine no podemos dejar de jugar al casting imaginario, a quién poner en este lugar, a quién poner en este otro. Bueno, sin embargo debo decir que mi lectura no estuvo marcada por este deseo un tanto fotogénico, quizá porque mi cinefelia no sea tan grande, o tal vez porque Pablo tiene el suficiente talento literario como para describir y hacer actuar a los personajes dentro de la lógica del relato novelesco. Y por último quiero detenerme en un punto que creo que es central en esta novela, y es el título del libro, o mejor dicho, ese objeto, esa caja china que funciona como objeto imago de quien posee el don de las visiones. Hay otros objetos en el libro, una prenda de Laura, por ejemplo, pero el que está siempre presente desde la casa paterna de Laura es una caja china entre muchas otras cajas chinas. Por supuesto, el significado de este objeto particular se reproduce en la historia misma, pero más allá de la analogía, digamos, entre la caja china y el relato con sus vericuetos internos, se trata de un antiguo recurso de la narrativa universal, sea fantástica o realista, ¿no? Y en ese sentido quería compartir con ustedes, ya estoy terminando, lo que escribió Ítalo Calvino en su maravilloso e inconcluso libro 6 propuestas para el próximo milenio. Dice Calvino: en la narrativa realista, el yelmo de Mambrino se convierte en la bacía de un barbero, pero no pierde importancia ni significado. Así como son importantísimos todos los objetos que Robinson Crusoe salva del naufragio y los que fabrica con sus propias manos. Diremos que desde el momento en que un objeto aparece en una narración, se carga de una fuerza especial, se convierte en algo como el polo de un campo magnético, un nudo de una red de relaciones invisibles. El simbolismo de un objeto puede ser más o menos explícito, pero existe siempre. Podríamos decir que en una narración un objeto es siempre un objeto mágico. Y en efecto, un objeto en una ficción es siempre un objeto mágico.
Y en esta magnífica novela que nos ha prodigado mi primo Pablo Pujol, ese objeto une personajes para luego separarlos trágicamente, así como une el pasado neblinoso con nuestro presente incierto. Nada más, muchas gracias. Bueno, Ezequiel el mago Gauna, más que un personaje, para mí, es una metáfora con nombre de jugador de fútbol. Un muchacho de barrio que juega al billar, pero que tiene el don de hacer gambetas con el tiempo. No soy futbolera, pero es inevitable reconocer cuando eso sucede. La gambeta es ese movimiento inmóvil, eterno, eso que algunos llaman epifanía. Aquel recurso que Pablo nombra también, de Alfred Hitchcock, que cita Pablo y que cuenta, que dice que hace un zoom hacia atrás o adelante y un traveling hacia adelante o hacia atrás, manteniendo el encuadre, es vértigo puro. Un don hace a cualquiera diferente. Por definición, Dios lo habita. ¿Qué hacer con ese don? O mejor, ¿qué hace ese don con uno? Gauna es el mago que hace magia animando objetos desalmados. Frente a las cajas chinas, una cree que está leyendo un policial negro en Argentina. ¿No es eso acaso una redundancia? Pablo Pujol, el nombre con swing para marquesinas, no puede hacerlo más lento. Mueve los objetos de la historia para envidia de René Laván, y la historia de estas historias pasan por detrás. Gauna, el antihéroe oxímoron de pensamiento lógico-deductivo con capacidades sobrehumanas, el perdedor, el que escapa a la manzana podrida. Laura, la femme fatal, como decía su primo, niña araña, la víctima a defender de un mundo de lobos sueltos. Gauna y Laura, la pareja diptongo, y su tilde Terranova. Terranova es el padre de Laura, un sindicalista gastronómico enriquecido desde la dictadura, y me preguntaba si era Barrio Nuevo, pensaba en Tiempo Nuevo. El secuestro extorsivo recuerda a los 90, otro nombre marketinero que hoy nos gobierna, otro títere. La dictadura, las fortunas oscuras, las complicidades sin luz al final del túnel, la manzana que sigue podrida. Difícil hablar de cajas chinas sin spoilear, como decía Sergio, verbo de moda, pero llegó el momento por ahí de decirlo, para mí al menos. Hay un punto de cruce de géneros en esta historia, un punto en el cual una intuye que al parecer se ha roto el verosímil. Sin embargo, este policial negro argentino, nuevo gótico, en clave freestyle, funciona como metáfora de las cajas chinas de nuestros últimos 40 años. El verosímil es lo que está puesto en juego de encastres, en un país que desafía cualquier ficción. Y bueno, damos una materia con Leo Arance, uno de los chicos de Malicia, en la Facultad de Periodismo y Comunicación, que habla de la ficción y de la realidad y cómo la ficción no es sinónimo de mentira. Entonces se habla mucho del verosímil. Y recordaba también, leyendo cajas chinas, una vez en un taller que daba de escritura, un chico de secundario, muy jovencito, que había hecho una distopía que estaba tan de moda hace unos años. Hizo una distopía cuyo protagonista era un tal Mauricio Macroy, en donde un chico muy jovencito con sus 3 amigos estaban como recorriendo en una especie de mochila, de viaje de mochila, ruinas, en donde había sido una república que se llamaba Argentina y otra república que se llamaba Brasil. Y creo recordar que visitaban unas ruinas, estaban en unas ruinas como si fuera un YPF, algo así. Al año siguiente, cambia el color político y él me llama a propósito y me dice, perdón por la expresión, pero me dice, me cagó la historia, porque el verosímil ya no es una historia, digamos, como que ya no podía publicarlo como había pensado que lo podía publicar. Bueno, él había entendido perfectamente en una sola movida de billar qué es el verosímil, qué es el género discursivo y muchas otras cosas, así que viene a colación, para mí por lo menos. Cajas chinas es un guión escaleta, juego de Tetris, un DeLorean para ser, digamos,
fiel con mi generación. Policial clásico ennegrecido de gótico sureño, arquitectura y montaje por escenas que como ecos y flash forwards nos interpelan en tierras nuestras con géneros foráneos. En épocas de Raymond Chandler creí leer las mejores comparaciones. Por ejemplo, era más bien alta, pero tampoco un poste de telégrafo, o estaba atado como un pavo listo para el horno, o la luz tenía un tono verdoso y real, como la que se filtra a través de un acuario, o se levantó de nuevo lentamente como un telón. Sin embargo, astuto como un zorro, dócil como un ternero, o con decisión agarraba el portafolio pesado como una enciclopedia, de Pablo Pujol, no tiene nada que envidiarle al Sueño eterno de Chandler, ¿no? Se trata de un género foráneo, pero que responde también a la lógica de nuestra tierra, así que ni los policiales negros zafan de la inflación, y cito a Pablo Pujol, terminaba de acomodar una importante cantidad de fajos de 100 pesos, y me reía sola mientras lo leía, porque no parecía una gran cantidad. En la lista, en la cita yo del inicio de la novela, del guión luego novela, que la leo para quienes no la leyeron, dice que nadie se sorprenda ante la evidencia, las cajas de encastre del Oriente Lejano pueden no solo contener precisas imágenes adivinatorias, como cualquier objeto imago ya conocido, sino también albergar en su íntima arquitectura la cifra secreta del incógnito orden que regula el mundo. Esa es la cita. Bueno, en esa cita confluyen elementos del policial y guiños de aquello que nos excede y no podría ser captado por el pensamiento lógico ni por el deductivo, aquello que algunos llaman Dios. Su protagonista, el perdedor querible y romántico, o querible por romántico, no cree en Dios, pero es su evidencia. En cuanto a la belleza de sus diálogos, solo voy a decir que son la mejor descripción. Describe por los diálogos. Y si me pongo a leer no termino más porque hay un montón de excelentes diálogos. Fumar, un policial negro sin humo, es como, bueno, habría que preguntarle a Pablo qué comparación iría con eso. Pero Gauna reivindica un vicio que, frente a otros nuevos vicios, parece menor. Y Pablo dice, ya nadie fuma en este país, la puta madre. Y dicen que la técnica narrativa llamada de cajas chinas consiste en meter una historia dentro de la otra, y esta dentro de la otra, y así, a manera del Quijote o las Mil y una noches. Está muy conectada con la vida, que todos somos de algún modo estructuras de cajas chinas, que llevamos adentro historias hundidas en otras historias. En fin, que quizás estamos en condiciones de decir que somos cajas chinas, pero para mí todavía sin encastrar. Así que bueno, eso es lo que me pareció Cajas Chinas. La verdad que lo leí en un día, 2 días. Es atrapante. Así que lo recomendamos aquí, a modo de tráiler. Bueno, yo no tengo mucho para decir, más que gracias. Primero que nada a Sergio y a Verona por haber venido y por haberse tomado el trabajo de leer la novela y de encontrarle algo interesante. Y también gracias a los chicos de Malicia, Francisco, Agustina, a todos los chicos de Malicia por este camino que empezamos. En mi caso empecé junto a ustedes con esta primera novela. Y bueno, y a todos ustedes por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Como la novela se publicó hace mucho, por ahí la mayoría ya la leyó, así que si quieren conversar sobre ella, podemos hacerlo. Y si no, seguimos tomando cerveza y hablando en las mesas. Hacemos las dos cosas, como sabes. Si la opción es esa, te van todas las cervezas. Es cierto. Bueno, hagamos las dos cosas. Bueno, muchas gracias.